¿Qué tal, Juan Fernando? Hola, profe, bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Qué ha pasado con el material? Profe, encontré por ahí un material, pero es que ese libro está en capítulos. Sí, lo que pasa es que encontraste el libro. Sí, pero por capítulos pero de solo es que 3 capítulos, no sé, me dicen que son volúmenes o capítulos. No, pues este es el tercer volumen. Seguramente encontraste el integrado. Es como los tres ahí juntos. ¿Y Pero qué capítulos? entonces yo voy a especificarte bien qué secciones y qué capítulos, porque tampoco vamos a ver los capítulos enteros, sino que vamos a sacar información del libro y de otra bibliografía. Entonces yo te voy a enviar específicamente esa parte y si no puedes encontrarlos allá, entonces yo te colaboro con ese material, listo. Es, Bueno, entonces vamos a empezar hoy, Juan Fernando, después de haber dejado la parte, digamos, de mecánica cuántica un poquito más rigurosa de lo que hicimos para el primer examen. Vamos a entrar ahora a lo que es la estadística. Entonces vamos a empezar a tratar de describir sistemas que están constituidos de muchas partículas a partir de la estadística. En ese caso, entonces vamos a empezar a hablar de probabilidad y vamos a empezar a hablar de cantidades, digamos, ya vamos a ir a estudiar un sistema a nivel microscópico, a ver cómo está formado, para saber qué conjuntos o qué distribuciones específicas de esas variables físicas que estamos viendo ahí se suman de alguna manera para producir las cantidades macroscópicas que nosotros podemos medir. Por ejemplo, la temperatura, ¿cierto? La temperatura, entonces si nos vamos a analizar el sistema ya microscópico, vamos entonces a interpretar la temperatura a partir de esos conceptos estadísticos. Lo mismo con el calor específico, la energía va a ser un factor importante como siempre que hecho en este curso, le hemos dado a la energía un valor muy importante. Entonces, a partir de allí de la física estadística, vamos a tratar entonces ya sistemas de muchas partículas para, como te he venido diciendo, poder estudiar la física del estado sólido. Entonces vamos a estudiar hoy lo que es la estadística clásica y vamos a entender ciertas diferencias que existen entre las estadísticas que quieren, digamos, estudiar los sistemas de muchas partículas. Ahí va a entrar entonces lo que hemos aprendido sobre el spin de las partículas y sobre todo el principio de exclusión de Pauli. Entonces, a partir de que tengamos en cuenta ese tipo de variables, vamos a tener que hacer uso de ciertas distribuciones estadísticas específicas. Pero entonces vamos a empezar hoy. Yo te voy a dar una introducción y de aquí al sábado, digamos, más o menos te estoy mandando un tallercito. Ese tallercito para que lo empeces a trabajar y también te voy a dejar una tareita para que desarrolles la próxima reunión como tipo quiz. ¿Listo? ajá, es, Como hemos venido haciendo. sí. Para que ya de esa manera, dentro de 8 días, en base a ese taller, trabajemos acá juntos y dejemos, digamos, esa parte que va a ser, digamos, la práctica de esto que hemos estado aprendiendo en teoría, la parte práctica, para que dejemos, digamos, de alguna manera el tema del segundo parcial. Bien, Sí. entonces esa es la idea, trabajar esos ejercicios y, digamos, a partir de ahí, de lo que vamos dentro de 8 días, seguramente van a surgir también más dudas y las vamos trabajando entonces ya en semana, listo, en la asesoría, que ya si querés la hacemos el miércoles a las 8 u otro día que cuadremos, listo. Listo, profe. Bueno, entonces vamos a empezar a describir entonces, a introducir lo que es la idea de la estadística en los sistemas físicos. Entonces aquí tú vas a hacer uso de toda esta teoría que aprendiste en tu curso de estadística, ¿cierto? Vos ves un curso de estadística. Sí. Ya Entonces lo vi. vos estás familiarizado con lo que es la probabilidad, con las distribuciones de probabilidad, valores medios, ¿cierto? Sí. De alguna manera, valores promedio.
Y eso es lo que vamos a utilizar aquí, digamos la idea de probabilidad, pero nosotros le vamos a dar a esas distribuciones de probabilidad un significado físico, ¿cierto? Como siempre. Bien, entonces vamos a empezar con eso. Entonces la idea es, vamos a pensar en un sistema específico. Vamos a hablar entonces de la física estadística. Y vamos a pensar un sistema para introducir ciertas cantidades. Vamos a pensar un gas en un recipiente, en una caja. Listo. Ese va a ser nuestro sistema. Vamos a suponer que la presión en el gas es baja. ¿Me puedes dar un minutito? Sí, claro, tranquilo. Listo, Juan Fernando. Entonces, tenemos nuestro sistema, que es un gas. No vamos a decir qué tipo de partículas hay ahí, simplemente vamos a suponer que está constituido de ciertas partículas. Y vamos a clasificar a estas partículas de acuerdo a su energía cinética. Entonces, cada partícula tendrá una energía cinética. Bien, pero entonces cuando vos haces, digamos, esto es microscópicamente, estamos tratando de describir el sistema a partir de cada partícula. Si nosotros quisiéramos entonces aplicarle las leyes de Newton a este sistema, tendríamos que hacer ¿qué? Tendríamos que coger partícula por partícula y ver cómo es su trayectoria en el tiempo y cuál es el cambio de su velocidad para poder aplicar las leyes de Newton. Eso para cada partícula. Pero en este sistema hay del orden de 10 a la 23 partículas. Lo cual hace, digamos, imposible en términos prácticos de resolver el problema de ver cómo está cambiando la posición de cada partícula en el tiempo con las leyes de Newton. Entonces tenemos un sistema de muchas partículas y a partir de allí, de esa imposibilidad de estudiarlo con las leyes de Newton, entonces vamos a hacer un tratamiento estadístico, que no quiere decir tampoco que vamos a pensar que esto es un sistema, digamos, caótico o al azar, no, ¿cierto? Vamos a tener siempre los conceptos de la física aplicados, que se sigan cumpliendo los principios que hemos venido estableciendo, pero ya vamos a trabajar sobre un promedio de todas las cantidades. Es decir, el sistema total, este sistema de acá, va a tener una energía cinética total, que es la que uno podría medir, ¿cierto? Sí. Pero nosotros vamos a empezar el tratamiento y vamos a empezar a estudiar qué pasa con cada una de estas partículas. Entonces, este sistema que estamos empezando a analizar, lo vamos a analizar a partir de la energía cinética como tal. Entonces vos sabes, por ejemplo, que la energía cinética para una partícula es proporcional ¿a qué? A la velocidad de la partícula
al cuadrado, ¿cierto? Sí. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer desde la estadística es cuál es la distribución de velocidades para las partículas. Es decir, cuál es la velocidad de todas estas partículas, cómo se distribuye la velocidad. Porque nosotros tenemos acá un resultado total. Sí. Cuando nosotros medimos, tenemos un resultado total. Pero este resultado total está distribuido en cada una de las energías cinéticas que tienen estas partículas. Ajá. Entonces, si queremos hacer un tratamiento estadístico, entonces nos tenemos que preguntar que cuál es la distribución de esta velocidad en este conjunto de partículas. Bien. Entonces, esta pregunta la podemos llevar a la siguiente forma. Vamos a pensar cuántas partículas por unidad de volumen tienen velocidades entre las siguientes componentes. Vamos a hacer un análisis entre componentes, entre la componente X, componente Y, componente Z y la componente X más una cantidad pequeña en X, lo mismo para Y y lo mismo para Z. Es decir, nos vamos a interesar, Juan Fernando, en cuántas partículas por unidad de volumen en este sistema que tenemos acá tienen energía, no una energía específica, no tiene una velocidad, no una velocidad específica, sino que cuántas partículas dentro de este sistema, cuántas partículas por unidad de volumen tienen las componentes de su velocidad están en un rango, es decir, en un rango entre Bx, By, Bz, y le sumamos a cada una cantidad pequeña. Es decir, cuántas partículas por unidad de volumen tienen velocidad en X entre Bx y Bx más dx, en Y entre By más dy y en Bz entre Bz y Bz más dz, ¿cierto? Un rango específico. Entonces, en este caso, por ejemplo, para X, si nosotros pensamos para B sub X, si nosotros hacemos medidas, si pudiéramos hacer ese tipo de medidas, nosotros ¿qué esperaríamos que obtuviéramos si hacemos el experimento? Si hacemos el experimento, obtenemos una cosa así más o menos que te debe ser familiar. ¿Cierto? ¿Esto qué es? Esto es lo que se conoce como un histograma. Sí. ¿Lo recordás? Sí. Entonces, como estamos hablando de una caja que tiene simetría, entonces por eso las partículas pueden estarse moviendo hacia la derecha y hacia la izquierda, y por eso mira que el valor, digamos, promedio de la componente en X es 0, ¿cierto? En este caso específico, por la simetría del sistema, que te recuerdo acá, es una caja, entonces tiene simetría en esa geometría. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando nosotros analizamos esto, a esto le llamamos una distribución, y no sé si te acordás a qué nombre recibía la distribución que se podía sacar
de este tipo de histogramas, que se aproximaba a una curva como así. A este tipo de distribución, es decir, aquí tenemos un valor para la componente X de la velocidad y aquí tenemos el número de partículas con Bx. Es decir, cuántas partículas tienen para su componente Bx este valor. Entonces a eso se le llama una distribución. Bien, a este tipo de distribución entonces se le conoce como distribución normal o gaussiana. ¿Sí? La forma de la función, si se te debe ser conocida, es tipo gaussiana, ¿cierto? Que depende entonces, este tipo de distribución va a depender o está caracterizada siempre por una exponencial de la variable al cuadrado. Esa es su característica. ¿Lo alcanzaste a ver en tu curso de estadística? Sí. Este tipo de distribuciones. Bien, entonces vamos a preocuparnos por un valor específico, es decir, por esta cantidad. Y a esta cantidad le vamos a empezar a dar un sentido físico como tal. Vamos a tener que una cierta función de la componente X de la velocidad por el intervalo en que cambia la velocidad va a ser igual a un número a X por la exponencial de una constante b por b sub x al cuadrado. Esto por el diferencial en que puede cambiar. Mira que a partir de este resultado estadístico vamos a decir que las componentes X de la velocidad de las partículas van a tener un comportamiento tipo gaussiano. Bien, por eso introducimos acá como la variable que acompaña la función exponencial a la componente X de la velocidad. Esa componente X al cuadrado me da entonces, digamos, la naturaleza gaussiana de la estadística que tenemos ahí, de la distribución de las velocidades en ese sistema que estamos analizando como tal. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esta ecuación? Esta ecuación va a ser entonces el número de partículas por unidad de volumen con componentes de la velocidad entre b sub x y b sub x más dx. Es decir, esta expresión que tenemos acá me va a dar el número por unidad de volumen de las partículas cuya componente de velocidad en x está en un intervalo. ¿Cuál intervalo? Entre un valor b sub x y un valor b sub x más db sub x. Estamos hallando cuántas partículas por unidad de volumen tienen la componente de la velocidad en x en un intervalo específico. Mira que no nos estamos preguntando cuántas partículas por unidad de volumen tienen tal componente en la velocidad, tal específica, sino en un intervalo. Sí. Bien, estamos preguntando cuál es la velocidad o la componente en un intervalo. Bien, a esta expresión que tenemos acá, a esta f de b sub x, en este caso le llamamos la distribución de velocidades de Maxwell.
En este caso estamos entendiendo velocidades como lo que es, como un vector. Pero entonces nosotros nos vamos a preocupar para un caso más general, o digamos, para no trabajar con las componentes, nos vamos a ocupar de la distribución de la magnitud de la velocidad. En ese caso, si vos te acordás, cuando sabemos que la velocidad es un vector, a su magnitud le llaman rapidez. Sí, simplemente la magnitud de la velocidad. Y si preferís, de aquí en adelante podemos seguir hablando de velocidad, pero que vos tengas en cuenta que estamos ya hablando de la magnitud. Bien, entonces por eso vamos a hacer, digamos, esa aclaración, es decir, una distribución de rapideces, digamos, para tener en cuenta que ya vamos a hablar de una distribución de velocidades en el sentido en que tenemos una distribución de la magnitud de las velocidades de las partículas. Bien. Sí. Entonces, si te acordás, b al cuadrado la podíamos escribir de esta manera. Bien. Pero entonces necesitamos relacionar esta cantidad, estas cantidades que son estos diferenciales, que de alguna manera me definen el intervalo en los cuales estoy indagando cuál es el valor de las velocidades de las partículas, ¿cierto? Sí. Nosotros definimos el intervalo a partir de estas cantidades, es decir, cuál es la velocidad de las partículas por unidad de volumen, de que sus velocidades estén entre Bx y de Bx más de Bx, ¿cierto? Entonces este es lo que me define el intervalo. Entonces si yo quiero hablar en términos de la magnitud, tengo que relacionar esto con la magnitud de la velocidad. Entonces para eso nosotros lo que queremos es escribir, tenemos esto en este caso, ya para un caso general, esto que depende de B sub x, de B sub y y de B sub z. Esta es la distribución de velocidades de Maxwell ya para el caso en 3 dimensiones. Y acá tenemos 1 sobre A', y esa A' simplemente va a ser la multiplicación de AX, AY y AZ. Si te devuelves un pedacito, como definimos la distribución de velocidades, tiene una 1 sobre A sub X dividiendo. Entonces, como en este caso vamos a tener en cuenta las 3 componentes, debemos poner 3 constantes que acompañen esta función, que ya depende de todas las componentes, ¿cierto? Esto está relacionado con lo que hacíamos antes con una normalización. ¿Te acordás en mecánica cuántica que hallábamos las constantes con ciertas condiciones? Sí. Acá también, obviamente no va a ser la misma condición, pero entonces más adelante te vas a dar cuenta cómo vamos a sacar estas constantes de normalización. Bien, y que digamos qué definición física le asignamos a esa normalización. Porque, digamos, en mecánica cuántica, si te acordás, nosotros hallábamos esas constantes sabiendo que la probabilidad de encontrar a una partícula en todo el intervalo X tenía que ser 1, ¿cierto? Entonces de ahí sacábamos la constante. Acá también tenemos una normalización y ya vamos a ver de dónde sacamos entonces esos valores. Lo importante es que ya estamos escribiendo la distribución de velocidades de Maxwell en las 3 componentes de la velocidad. Y entonces tenemos que esto acá es la exponencial de menos b por las componentes al cuadrado. ¿Cierto? Y acá, ¿qué nos queda? Voy a ponerlo aquí pequeño, lo que me define el intervalo. Entonces, si te acordás cómo se lee esta ecuación, aquí me falta un diferencial. Bueno, podemos dejarlo así. Tenemos ¿cuál es el número de partículas por unidad de volumen cuyas componentes de la velocidad x, y, z estén en un intervalo entre b sub x más b sub x de bx, b sub y más b sub y más de by y así para z. Es decir, esta me da ya la información total de cuál es el número de partículas por unidad de volumen cuyas componentes de la velocidad están en ese intervalo antes definido. Pero lo que nos interesa ahora
es hallar una distribución de este tipo. Nosotros queremos hallar esta distribución, donde esta B es la magnitud de la velocidad. Eso es lo que queremos hallar ahora. Escribir la misma distribución de Maxwell, pero en términos de la magnitud de la velocidad. Entonces, como te estaba diciendo, la parte crucial acá es cómo escribimos este diferencial de acá, diferencial de velocidades, en términos de la magnitud. Entonces, para eso hay un tratamiento en estadística general, en física estadística, donde nos apoyamos en la idea de tener un sistema de 3 ejes, cuyos ejes son las componentes de la velocidad. Mira que no es el plano, digamos el espacio, no son X, Y, Z, sino que estamos utilizando como si tuviéramos un sistema coordenado cuyos ejes son las componentes de la velocidad de cada partícula. Bien, a partir de ahí vamos a trabajar una esfera o digamos más bien un cascarón en ese triespacio de velocidades. Es decir, vamos a hacer otra esfera acá adentro y vamos a definir entonces, de acuerdo a esto, un cascarón. Entonces mira, ahí lo que tenemos es, digamos en un plano, tenemos esto. En un plano. Sí. ¿Sí? Y en el espacio entonces es una esfera. Entonces ahí es definiendo un cascarón en esta parte, haciendo una proyección en el plano. Este cascarón interno va a tener un radio igual a la magnitud de la velocidad. O sea que ese cascarón interno tiene un radio igual a B, magnitud de la velocidad. Y este intervalo que tenemos acá, este pedacito, este que hay acá entre las dos esferas, lo vamos a definir como un diferencial de radio. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Tenemos el radio de la esfera interna y la cantidad que lo separa de la esfera exterior. Entonces mira que aquí estamos haciendo como buscando el hecho de que en este triespacio formado por las componentes de las velocidades tenemos el vector la magnitud de la velocidad y otro valor un poquito más grande, lo cual tiene que ver con el hecho de que nos estamos preguntando es cuál es la distribución de velocidades en un intervalo. Entonces este diferencial que hay aquí, este pedacito, nos va a dar información acerca de ese intervalo que estamos definiendo para las componentes de las velocidades. Es decir, este diferencial de acá, o este pedacito entre los dos cascarones, nos va a dar información de cómo está relacionado la diferencial de la magnitud de la velocidad con las componentes. Entonces, si vos te acordás, en este caso, este diferencial estaría dado, entonces nosotros tendríamos que dB sub x por dB sub y dB sub z. Si vos te das cuenta, este sería como un volumen, este sería en x, en y y en z, y si vos multiplicas esas tres cantidades, ¿qué te da? Un volumen, ¿cierto? Es como multiplicar x por y y por z. Eso te daría el volumen, digamos, de un cubo. Sí. Entonces, en este caso es como si también tuviéramos, como estamos haciendo una analogía con el espacio, pero ya los ejes no son los espaciales, sino las velocidades. Entonces, esto nos daría como un volumen en este espacio de velocidades. Sí.
Entonces acá tenemos como un diferencial de volumen que vamos a relacionar con el espacio que hay entre los cascarones, con este diferencial. Entonces para este caso, como estamos en cascarones esféricos, entonces tenemos que ese diferencial nos va a dar 4pi cuadrado, estamos hablando del área de la esfera, por ese espesor, y el espesor va a ser ¿qué? Este pedacito. Entonces estamos hablando acá de otro volumen, de un área por una longitud. Cuando yo multiplico un área por una longitud me da un volumen. Es congruente con lo que tenemos acá. Acá tenemos un volumen en este espacio de velocidades. Entonces si queremos relacionar esto con la magnitud de la velocidad, acá también debemos tener un volumen. Pero estamos utilizando el hecho de que estamos escribiendo el vector, la magnitud de la velocidad dentro de un cascarón, y estamos analizando entonces utilizando el hecho de que tenemos simetría esférica y sabemos cuál es el área de una esfera. Sí. Entonces nos queda entonces que cuál es el volumen de esto, es el área por el espesor. En este caso entonces es este volumen. Bien, entonces ¿cómo nos queda entonces la distribución? Entonces ya nosotros estábamos buscando, era una distribución para la magnitud de la velocidad. Nos va a quedar así, nos va a quedar 4pi, perdón, aquí Juan Fernando, este no es cuadrado. Espérate que aquí tengo, como el área de la esfera es 4pi r cuadrado, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí me falta el radio al cuadrado, ¿y cuál es el radio de esta esfera? La magnitud de la velocidad. Entonces acá me falta multiplicar por la velocidad al cuadrado, porque el área de la esfera es 4pi el radio al cuadrado, y en este caso el radio es la magnitud de la velocidad. Bien. Sí. Entonces en este caso me queda 4pi sobre la constante que venimos trayendo de normalización primada, porque es la multiplicación de a sub x a sub y a sub z, por b al cuadrado por la exponencial de menos b por la magnitud de la velocidad al cuadrado. Claro, sí. Eso lo estamos reemplazando en la anterior ecuación, en esta. ¿Te acordás que la habíamos escrito así? Y aquí teníamos simplemente esto. ¿Qué es? Esto sí es la magnitud de la velocidad al cuadrado de acuerdo a esta ecuación. Sí. Y simplemente, ¿cuál era el problema que teníamos? El diferencial. Es decir, estos diferenciales de componentes de velocidad teníamos que relacionarlos con la magnitud de la velocidad. Para ello, entonces, hicimos este tratamiento teniendo en cuenta que este no es el espacio general, sino que es el espacio de las componentes de las velocidades, y con ello sacamos entonces la relación que hay entre los diferenciales de las componentes de la velocidad con el diferencial de la magnitud de la velocidad, y así nos queda entonces la distribución de velocidades de Maxwell, ¿sí? En este caso entonces ya tenemos una distribución, cómo está distribuida la velocidad en ese conjunto de partículas que tenemos ahí. Entonces para este caso, por ejemplo, vamos a tener el mismo comportamiento estadístico. Tenemos la magnitud de la velocidad y aquí tenemos la distribución. Entonces, ¿cómo va a ser esta distribución, Juan Fernando? De acuerdo a esta función que tenemos acá. Va a ir decreciendo. Va a ir decreciendo, ¿cómo? De forma exponencial hacia abajo. Va a ser tipo gaussiano, ¿cierto? Sí. Porque mira que siempre vamos a tener esta exponencial acá al cuadrado, y eso es lo que nos define una distribución gaussiana. Entonces es como lo que te mostraba ahorita, vas a tener una cosa como así, sin tocar el eje, porque como es exponencial nunca va a llegar a este valor. Bien, eso es lo que estábamos tratando de dilucidar a la hora de, digamos, de hacer un experimento y obtener este tipo de histograma. Entonces acá, simplemente, cuando uno obtiene este tipo de histograma, ajusta una función matemática a los datos,
y la función que más se ajusta a los datos es una función gaussiana de este tipo, de a la menos x al cuadrado. Entonces, claro, como venimos trabajando con esa exponencial, la distribución de velocidades de Maxwell va a tener la distribución gaussiana. Bien. Sí. Muy bien. Entonces ahora sí, ¿qué es A? ¿Qué es A'? Entonces en ese caso vamos a utilizar una condición para poder hallar este A', una condición parecida a la que utilizábamos en mecánica cuántica. Entonces vamos a considerar esta suma, o sea, es decir, esta integral. Integral desde 0 a infinito de la distribución de velocidades de Maxwell. Es decir, mira que estamos sumando todas las velocidades de las partículas en el sistema. Sí. Porque este de aquí adentro sin la integral, me da el número de partículas por unidad de volumen que tienen magnitud de velocidad entre v y dv, ¿cierto? Número de partículas por unidad de volumen. Si yo sumo todas esas partículas, todas las partículas que tienen velocidad entre v y v más dv, eso me tiene que dar igual al número de partículas por unidad de volumen. Este n es igual al número de partículas sobre el volumen. Si esta me da el número de partículas por unidad de volumen que tienen velocidad entre v y v más dv y las sumo todas, eso me tiene que dar igual al número de partículas por unidad de volumen que hay ahí. Esa es la condición. Y a partir de esta condición vas a poder hallar esa constante de normalización que traemos desde la definición del comienzo. Bueno, pero tenemos otra constante. Esto es para hallar A. Esto es para hallar A'. Pero tenemos otra constante que está acompañando la exponencial. ¿Te acuerdas que Exacto. Esta distribución es proporcional a una exponencial de menos b por la velocidad al cuadrado. Pero ¿cuánto vale esta constante b? Esa también hay que hallarla. Y para esa, como estamos analizando un sistema clásico, es decir, mira que aquí no hemos tenido consideraciones de tipo cuánticas. Tenemos un gas, un sistema ahí de muchas partículas, pero no hemos hecho consideraciones de mecánica cuántica, ¿cierto? Estamos hablando de velocidades, no hemos hablado del principio del principio de Heisenberg, de la incertidumbre. No hemos hablado de eso. Estamos hablando de partículas clásicas. Clásicas quiere decir que pueden ser descritas con la física de Newton y todo eso, no con la mecánica cuántica. Bien, entonces como estamos trabajando con eso, nosotros vamos a hacer uso de un teorema que es muy importante en física estadística, que se llama el teorema de equipartición de la energía. Teorema de la equipartición de la energía. Entonces, ¿qué nos dice ese teorema? Nos dice lo siguiente: la energía cinética promedio por partícula, o sea, por cada partícula que compone el sistema, la energía cinética promedio por partícula de un gas, que es nuestro sistema, en equilibrio térmico, es decir, que está a una temperatura dada, en equilibrio térmico con una temperatura T,
esa energía cinética promedio es igual a 3 medios de K por T. Ya te voy a explicar qué es eso. Entonces estamos hablando de que el teorema de la equipartición de la energía me está diciendo que la energía cinética promedio por partícula, o sea, cada partícula que pertenece al sistema de un gas, que ese gas debe estar en equilibrio térmico. Es decir, ¿qué quiere decir equilibrio térmico? Que está a una temperatura T específica. Bien. Ajá, pues todo el cuerpo, profe, pues todo el gas. Sí, el sistema. Uniforme, pues la temperatura, ok. Sí, eso se logra poniendo el sistema junto. ¿Vos sabes cómo se logra el equilibrio térmico? Cuando vos sacas el tinto y lo sacas, él tiene una temperatura específica, y si lo pones ahí en el salón y volves al rato, él va a estar para vos más frío. Sí. Pero lo que pasó ahí fue que él llegó al equilibrio térmico con el sistema que tenés ahí en el ambiente, en el salón. Y vos sabes que el calor, o sea, la energía térmica, se transfiere desde los cuerpos más calientes, o sea, a una temperatura mayor, hacia los cuerpos con temperatura menor. Entonces, en ese caso, como vos llevas tu tinto con una temperatura mayor a la temperatura que hay en el ambiente, el tinto empieza a transferir energía, digamos, el sistema del café empieza a transferir energía al ambiente. ¿Qué pasa? La temperatura del tinto empieza a disminuir hasta que llegue al equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? Entonces va a llegar a una temperatura igual a la que está el ambiente ahí donde estás en el salón, ¿cierto? Lo mismo puede ocurrir con este sistema. Vos lo pones en contacto térmico a este gas con otro sistema y hacer que esos dos sistemas lleguen al equilibrio térmico como tal, a una temperatura específica. Bien. Sí. Entonces, garantizando eso, que el sistema esté a una temperatura T específica, podemos decir que la energía cinética promedio por partícula es igual a 3 medios de K por la temperatura. ¿Y qué es ese K? Ese K es la constante de Boltzmann. Entonces, tenemos 1 medio de la constante de Boltzmann por T. Esa es la energía promedio por partícula. Y K la conocemos como la constante de Boltzmann. Pero no es 3 medios. Sí, es 3 medios. Gracias. 3 medios de KT. La constante de Boltzmann, cuyo valor es aproximadamente 1.38 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin. Entonces tiene unidades de energía y de temperatura. ¿Por qué? Porque mira que a vos te están diciendo que esta expresión es igual a una energía cinética promedio por partícula. Entonces, si vos tenés acá energía, esto que tenés al lado izquierdo debe ser energía. Entonces vos sabes que la temperatura está en Kelvin. Entonces, para que esto te den unidades de energía, esta constante debe tener ¿qué unidades? Unidades de energía sobre Kelvin. Cuando vos reemplazás, se cancelan las unidades de Kelvin y te queda la energía. ¿Bien? Sí. Muy bien. Entonces, mira que haciendo uso de este teorema de la equipartición, nosotros podríamos calcular ese B. ¿Cómo? De la siguiente manera. Nosotros podríamos pensar, bueno, ¿cuál es la energía cinética de una partícula? Vos sabes que la energía cinética es igual a 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Sí. ¿Cierto? Bien. Entonces vos la energía cinética promedio la puedes sacar de esta manera. 1 sobre el número de partículas por unidad de volumen por la integral de 0 a infinito de la energía de cada partícula, la energía cinética de cada partícula por la distribución de Maxwell.
Mira que estás sumando acá. Hay que entender bien esta integral. Estás sumando todas las partículas por unidad de volumen que tienen velocidad entre v y v más de v. Esto. Cada una de esas partículas que tienen una velocidad en ese intervalo va a tener entonces una energía cinética. Y lo que estás haciendo es sumando todo eso, o sea, las energías cinéticas de todas las partículas, para obtener una energía cinética promedio. Bien. Sí. Entonces acá necesitamos reemplazar entonces la energía cinética para que nos quede todo en términos de una sola variable. Es decir, si reemplazamos la energía cinética acá, nos va a quedar m sobre 2 veces n por la integral de v al cuadrado por la distribución de velocidades de Maxwell. ¿Sí me seguís ahí? Sí, profe. Bien. Entonces ya nos queda ¿qué? Reemplazar este término, que nosotros lo tenemos por allá atrás. Ajá. Entonces ese término, ¿cómo nos quedaría? Tenemos m sobre 2n y este tiene tenemos en este caso simplemente la integral, esto tenemos b cuadrado y f de b, 4pi al cuadrado. exacto, 4pi sobre a', ¿cierto? Sí. Por la integral de 0 hasta infinito, y eso tiene un b cuadrado, o sea que queda un b a la 4. Sí. B a la 4 de la exponencial de menos b, la velocidad al cuadrado de b. Entonces, esto es muy importante y va a ser, digamos, lo que te voy a poner para la próxima reunión, que va a ser parte del quiz. Esto que tenemos acá, según el teorema de la equipartición, nos va a dar igual a 3 medios de kT. Porque la energía cinética por partícula es igual a 3 medios de kT. Entonces esto que tenemos acá nos va a dar igual a 3 medios de K por T. Entonces la cosa es así, Juan Fernando. Vos teníamos que antes, a partir de esta expresión, esta es la misma expresión que acabamos de reemplazar acá en la anterior. Sí. Reemplazando acá e igualando el número de partículas por unidad de volumen, podemos obtener A' en términos de B, ¿cierto? Porque B ahí no la conocemos y B nos va a salir acá en la exponencial. Ajá. Y acá tenés otra ecuación donde te relacionan A', que la hallaste en términos de B, y la misma B que está acá en la exponencial. Entonces acá vas a obtener una relación, vas a obtener un valor para B. Entonces lo que tenés es, en principio, un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, A' y B. Sí. Bien. Entonces lo que quiero que hagas es que halles cuánto vale esa A' y esa B. ¿Sí? Para la próxima. A partir de estas dos y entonces, de una vez te digo que este tipo de integrales, pues para que no te pongas a hacerla por partes y todo eso, digamos que ya tienen una tabulación específica, porque hay algunas que ni siquiera, o sea, en esta parte de estadística, y cuando veamos física de estado sólido, nos van a salir este tipo de integrales, sobre todo también cuando veamos las otras estadísticas, nos van a salir integrales que vos no vas a resolver como tal, sino que ya sabemos cuál es el resultado, porque para calcularlas pues es una cosa bien larga. Bien. Sí, además algunas tienen problemas de convergencia, es decir, que se hace otro tratamiento, o sea, no es tan directo como hacer partes, como hacer un cambio de variable,
¿Listo? Entonces en este caso, esas integrales están, digamos, tabuladas. Por ejemplo, una de ellas es de este tipo. ¿Cómo? Eso tiene nombres de integrales. Hay una que sí, hay una que llama la función gamma. Ahorita te escribo el nombre. Entonces, puedes tener este tipo de integrales. 2j e a la menos a por x al cuadrado. Y esta integral es igual a lo siguiente. A 1 por 3 por 5, así, hasta 2j más 1. Dividido 2 a la j más 1 por a la j. Y todo eso multiplicado por la raíz de pi sobre a. Esa es una de las que te puede servir. Entonces simplemente es como para mostrarte cómo es la relación acá. Por ejemplo, en tu caso, ahorita que nos salió una b a la 4, pues para nosotros en nuestro caso anterior, x es simplemente la velocidad, ¿cierto? Sí. Y la constante que hay aquí, que acompaña la x al cuadrado, para nosotros es ¿qué? B. Bien. Entonces en ese caso vas a tener este tipo de integrales como tal. Entonces puedes buscar qué es la función gamma. Yo te voy a mandar, Juan Fernando, si querés, un libro donde hay muchas de las ecuaciones útiles en la física y también de matemáticas. Entonces te voy a mandar ese librito para que las consultes ahí, bien. Sí. Porque no quiero que... O sea, esto es necesario que lo tengas en cuenta porque para resolver problemas te van a salir este tipo de integrales, para que lo tengas ahí como conocimiento, pero no quiero pues que esta parte matemática nos genere, digamos, problemas, sabiendo que es simplemente una herramienta. Bien. Sí. Pero eso tiene que ver de alguna manera con integrales, ¿cómo es que se llama? Con residuos, residuo, integración por residuo. Ah, pero por polos y residuos. Creo. Ya me estás hablando de variable compleja. Sí. Ah, no, estas no. Estas no tienen que ver con ese tipo de integrales, porque ya las de variable compleja tienen que ver es como cuando tenemos, cuando una función se hace, digamos, cero o infinita, ¿cierto? Entonces uno ya integra por polos y residuos en el espacio, digamos, complejo. Pero estas no tienen que ver con eso. Bien. Ah, bueno. ¿Estás viendo eso en un curso? Matemáticas especiales, pues lo vamos a ver. Ya nos dieron que averiguáramos un poquito. Ah, bueno. No, esas no. Pero de pronto en matemáticas especiales sí te pueden salir este tipo de integrales, no sé. De pronto sí. Bien. De todas maneras te voy a mandar el librito para que mires. Entonces en este caso, ¿sí te quedó claro el ejercicio que tienes que hacer? Sí. A partir de las dos condiciones, hallar A' y B. ¿Listo? En ese caso, vas a llegar a una B que depende de la masa, dividido 2 veces la constante de Boltzmann por la temperatura. Y el valor de 1 sobre A' va a ser igual a N por M sobre 2kT por pi a la 3 medios. Digamos que esos son los resultados a los que podrías llegar. Eso me lo vas a explicar como lo hiciste la próxima. Bien. Entonces en este caso, teniendo en cuenta estos resultados, ¿cómo nos quedaría ahora entonces la distribución de velocidades de Maxwell en términos de las variables que ya conocemos? Masa,
número de partículas por unidad de volumen y todo eso. En este caso, la función distribución va a ser igual a ¿qué? A 4pi n m sobre 2pi kt a la 3 medios por la velocidad al cuadrado por la exponencial de menos m por v al cuadrado sobre kt. ¿Sí se ve ahí claro? Está muy apeñuscadito. Entonces así nos quedaría entonces la distribución de Maxwell de velocidades. Bien. Sí. Muy bien. Hay algo particular acá que quiero que miremos antes, y es que miren que en términos de qué nos queda la exponencial. Mira, saquemos la exponencial un momentico y veamos que nos quedó, después de hallar el b, nos quedó como la masa por la velocidad al cuadrado. Yo creo que me comí un 2 acá. Ajá. ¿Cierto? Sobre 2k por t. Entonces mira qué es lo que hay acá. Mira que vos puedes escribir esto como la exponencial de menos la masa por la velocidad al cuadrado dividido 2, ¿qué es? ¿Cómo probé? Un medio, mira que aquí tenés un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, ¿qué te quedó? La energía cinética sobre kT. Entonces lo que tenemos ahí en este cociente, Juan Fernando, es muy importante, porque esto es lo que nos da la relación entre qué cosas, entre la energía que tienen las partículas debido a que tienen velocidad, la temperatura, y la energía térmica que pueden ir adquiriendo, ¿cierto? A partir de la temperatura. Ajá. Entonces ahí tenemos las dos cosas, la parte térmica y la parte traslacional. Bien, que va a ser, digamos, fundamental a la hora de estudiar la física de los sólidos, porque ahí vamos a ver cómo cambian las propiedades de acuerdo a la temperatura. Entonces, si un sistema de partículas tiene una energía cinética específica, pero si vos lo sometés a un contacto térmico con otro sistema que tenga una temperatura mayor, va a haber una transferencia de energía de ese otro sistema al tuyo, haciendo que esa temperatura varíe y la energía entonces se distribuye de una forma diferente. Ahí cambia la estadística, ¿cierto? Claro. Porque Sí. entonces tendríamos otro comportamiento. Bien, entonces a partir de este resultado vamos a llegar a definir lo que es la distribución de Maxwell-Boltzmann. Distribución de Maxwell-Boltzmann. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta relación que tiene que ver con las velocidades. Pero como la variable importante que estamos analizando siempre desde que empezamos, ¿cuál es? La energía, ¿cierto? Sí. Entonces lo que quiere Boltzmann es llevar esta distribución de velocidades que halló Maxwell a términos de una distribución de energías. O sea, ¿cuál es la energía de las partículas por unidad de volumen? ¿Cuál es el número de partículas por unidad de volumen que tienen una energía en un intervalo? ¿Cierto? Esa es la pregunta que se va a hacer Boltzmann. Entonces Boltzmann va a llevar esta distribución de velocidades de Maxwell, la va a llevar a una distribución de velocidades, a una distribución de energías. Entonces, ¿qué piensa
¿Qué piensa Boltzmann? Entonces, sabemos que la energía, según la estamos trabajando aquí con la parte de Boltzmann, es la energía cinética. Entonces tenemos energía igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, y hallemos el diferencial de energía, es decir, saquemos el de E. ¿Cuánto me da eso? Bajo el 2 y me queda m por b por dB, ¿cierto? El diferencial. Entonces, de esta manera, el diferencial de velocidad me va a quedar como el diferencial de energía por la masa por la velocidad. Pero ¿qué es la velocidad? Mira, de esta ecuación nosotros tenemos que la velocidad es igual a la raíz de 2 veces la energía sobre la masa. Eso es la velocidad, ¿cierto? 2 veces la energía sobre la masa. Entonces en este caso podemos venir a reemplazar lo que es la velocidad acá a este lado. Entonces tenemos, mira que estamos yendo de una expresión en términos de velocidades a una expresión en términos de la energía. Sí. Y para ello nos estamos utilizando el hecho de que estamos en la distribución de velocidades de Maxwell, nada más hemos utilizado la energía cinética. No ha habido otro tipo de energía. Bien. Entonces en este caso nosotros podemos llegar a escribir una función distribución para la energía de este tipo. Nos va a quedar 2n pi a la 1 medio por la constante de Boltzmann por la temperatura a la 3 medios por la energía a la 1 medio de E a la menos energía sobre kT por el diferencial de energía. ¿Cómo se logra eso? Simplemente reemplazando el dB, la energía, en esta expresión. Nosotros obtuvimos el dB, el B al cuadrado acá lo podemos reemplazar a partir de la energía cinética. Sí. Y llegamos a una relación con la energía. Entonces en este caso tenemos entonces la distribución de energía cinética. ¿Qué quiere decir eso? En palabras. ¿Podrías decir vos, Juan Fernando, qué quiere decir esta ecuación que hay acá? Creería que sabe información sobre la cantidad de partículas con energía en un intervalo de E a E más de E, ¿no? Exacto. Es el número de partículas por unidad de volumen que tienen una energía entre E y E más de E. Exacto. ¿Cuántas partículas por unidad de volumen tienen una energía en un intervalo específico? Esa es la lectura de la ecuación. Muy bien. Entonces en este caso tenemos que esta distribución es para la energía cinética, pero lo que pregunta Boltzmann es entonces si podemos llevar esto a una distribución de cualquier tipo de energías, es decir, poder hablar de energía potencial, energía interna, energía térmica y todo eso. Entonces lo que él hace es generalizar este tratamiento para la energía cinética, generalizarlo al concepto de energía. Entonces él va a desarrollar para otros casos una distribución que la vamos a denotar como F de Maxwell-Boltzmann de la energía, y nosotros la vamos a poder escribir, digamos, en términos de una constante
y de la exponencial. Esta es, digamos, que la esencia de la distribución de Maxwell-Boltzmann. En este caso, entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Esta nos daría como la distribución de la energía para un intervalo específico. Si nosotros multiplicamos por el de E y aquí por el de E. Entonces tenemos el número de partículas por unidad de volumen que tienen energía entre E y E más de E. Ya no energía cinética solamente, sino energía. Bien. Para un caso más general. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una partícula que tenga un valor particular de la energía? Si este me da el número de partículas por unidad de volumen que tiene una energía entre E y E más de E, ¿cuál es la probabilidad de encontrar a una partícula con una energía específica? Entonces, para eso, nosotros vamos a definir la probabilidad, o vamos a utilizar lo que es la probabilidad de encontrar una partícula con esta energía como una función que depende de la energía por la distribución de Maxwell-Boltzmann. Entonces, ¿esto qué me va a decir? Me va a decir la probabilidad de hallar una partícula con energía igual a E. Pero entonces, ¿qué quiere decir esta función? Porque esta ya sabemos que me dice el número de partículas por unidad de volumen que tiene una energía en un intervalo. Sí. Pero esta, ¿qué información me da? Sabiendo que esta multiplicada por esta me da la probabilidad. Entonces, a esta función es lo que le llamamos la densidad de estados. Y ya te voy a explicar qué es. La densidad de estados. Entonces, la densidad de estados, esta función simplemente va a ser el número de formas distintas en que un sistema puede tener el mismo valor de la energía. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el caso de las velocidades, uno puede tener, por ejemplo, que un estado, digamos un estado del sistema, que una partícula tenga un conjunto, una velocidad v sub x, v sub y y v sub z, y con estas componentes obtenemos una velocidad, una magnitud de la velocidad. Pero es posible, Juan Fernando, que existan varias combinaciones de los valores de estas componentes que den este mismo resultado. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces es exacto. Entonces, hay muchas combinaciones de los valores de estas componentes que me pueden dar un valor general igual. A eso entonces les llamamos la densidad de estados, es decir, hay un conjunto de estados en este caso, ¿qué quiere decir? Las componentes de la velocidad, en este caso específico, las componentes de la velocidad. Hay un conjunto de componentes que me dan el mismo valor. Lo mismo ocurre para el sistema que tenemos acá con la energía. Cuando ya clasifiquemos la energía, ya dependiendo de si es cinética, si es la energía total, entonces va a haber un conjunto. Cuando hablemos, por ejemplo, en mecánica cuántica, va a haber un conjunto de números cuánticos que me den la misma energía, ¿cierto? Entonces, por eso hay que, en este caso de hallar la probabilidad, hay que utilizar el número de partículas por unidad de volumen con una energía en un intervalo
y también, digamos, ese número de maneras en la cual yo puedo obtener esa energía, que pueden ser de una forma distinta, pero que me den el mismo valor. Bien. Sí. Muy bien. Entonces tenemos es la densidad de estados. Muy bien. Entonces en este caso vamos a escribir esa misma probabilidad en términos de algo más concreto. Tenemos la densidad de estados, la exponencial, y tenemos una nueva cantidad acá que vamos a denominar z. Lo que estoy haciendo es yendo de esta forma más general que teníamos acá. Tenemos una a, pero esa a hay que hallarla, y eso es lo que te voy a mostrar acá. Esa a con que está relacionado, y es una cantidad muy importante. Esta z que tenemos acá se llama la función de partición. Función de partición, ¿y a qué es igual? Va a ser igual a la suma de todas las densidades de estado y a todas las energías. Es decir, mira que aquí estamos no solamente hablando de una sola energía, sino de todas las energías que tienen las partículas en el sistema. Es una suma de todas esas energías. Entonces, ¿qué me está sumando esta función partición? Me está sumando cuántas partículas tienen una energía específica, cuántas partículas tienen esta otra energía, cuántas partículas tienen esta otra energía. Y así yo obtengo un total. Por eso es tan importante esta función partición, porque esta función partición va a estar asociada con la energía promedio del sistema. Entonces esta función de partición es la que nos da el vínculo desde lo microscópico, porque mira que aquí estás hablando de energías del sistema, del sistema, digamos, microscópico, es decir, de lo que lo conforma, las partículas o las moléculas. Y a partir de esto, que es una suma sobre la parte microscópica, vas a poder llegar a una energía total. Bien, entonces, por ejemplo, en este caso, la distribución de Maxwell-Boltzmann nos queda de la siguiente manera. Nos queda la exponencial de menos la energía sobre K Boltzmann T sobre la función de partición. E sub I sobre KT. Esta sería entonces en general la distribución de Maxwell-Boltzmann. Y como te estoy diciendo, a partir de la función partición z puedes llegar a una conexión con las variables que nosotros medimos macroscópicamente. Entonces, por ejemplo, en un sistema vos puedes obtener la energía promedio haciendo simplemente esto: la suma sobre todas las energías por la probabilidad de obtener esa energía. La energía total promedio va a ser igual a la suma de las energías multiplicadas por la probabilidad de hallar al sistema con esta energía. Entonces, en este caso, de acuerdo a lo que hemos estado definiendo, esta energía promedio la podemos escribir como 1 sobre la función partición, la sumatoria de las energías por la densidad de estados, por E a la menos E sub I sobre KT. En muchas partes, Juan Fernando, vos puedes encontrar que definen una cantidad beta igual a 1 sobre KT. Y escribir simplemente, entonces, en este caso, todo lo que tenga que ver
con ese coeficiente en términos de S beta. Mira que en este caso simplemente nos quedaría 1 sobre KT, ya lo reemplazamos por beta. Entonces, otra cosa que vas a investigar es cómo está relacionado, en este caso, cómo está relacionado la energía promedio con la función partición y esta cantidad beta que acabamos de definir. ¿Cuál es la relación que hay? O sea, si yo conozco la función de partición, y sé cuánto vale esto, es decir, esto va a ser como una variable, ¿cuál es la relación que hay entre esto para llegar a una energía promedio total? ¿Sí? Entonces esa es, digamos, que la relación que quiero que investigues, porque es la parte crucial, ¿cierto? Porque mira que estábamos estudiando un sistema microscópico, pero nosotros al fin y al cabo lo que medimos es cosas que un total. Entonces, ¿cómo relacionamos eso microscópico con lo macroscópico? Esto es lo que nos va a dar ese vínculo entre las cosas que medimos y lo que está pasando adentro del sistema. Bien. Bueno, hay dos cositas que quiero decirte acá en este caso. ¿Cómo estamos tratando estas partículas? En este caso, estamos pensando las partículas son clásicas, es decir que en este caso, por ejemplo, no estamos utilizando la mecánica cuántica para describirlas. Otra cosa muy importante es que son distinguibles. Y son idénticas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en el sistema que estoy estudiando tengo partículas que son idénticas, es decir, digamos que fueran todos electrones, todos protones, pero distinguibles. Es decir, yo tengo acá un electrón, o una molécula, todas son idénticas, pero distinguibles, es decir, que esta puede tener una etiqueta que la compare con esta. O podemos decir como un equipo de fútbol, ¿cierto? Que a cada uno le corresponde un número. Entonces aquí va el electrón 10, aquí está el 2, todos tienen una etiqueta. Eso quiere decir que yo puedo distinguir las partículas que hay ahí. En este caso, de la estadística de Maxwell-Boltzmann. Las partículas que estamos describiendo acá estadísticamente son partículas distinguibles. Bien, es decir que yo puedo, por ejemplo, si yo intercambio estas dos de lugar, yo puedo decir, bueno, ahí cambió algo en el sistema. ¿Por qué? Porque esta yo la distingo de esta, aunque sean partículas idénticas. Yo la distingo por alguna etiqueta. Entonces, el sistema ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque esta es distinta a esta en el sentido en que yo la puedo etiquetar de una manera distinta. Vos puedes estar sentado ahí si tuvieras más compañeros, ¿cierto? Sí. Y si vos te cambias de puesto con otros, yo digo, el salón no está igual como estaba hace un momento, ¿cierto? Pero, digamos, si hubiera un montón de Juan Fernandos ahí, pero si vos les pones a cada uno una camiseta con un número, así sean idénticos todos esos Juan Fernandos, yo puedo decir que en el sistema cambió algo porque el número 2 ya no está sentado donde estaba antes y se intercambió con el número 5. Ese intercambio como tal crea una variación en el sistema que es el salón con todos los Juan Fernandos sentados. Yo me puedo dar cuenta de esa variación. Eso es lo que está pasando acá y así estamos tratando las partículas bajo esta estadística de Maxwell-Boltzmann. ¿Bien? Sí. Muy bien.
¿Por qué traigo a colación esto? Porque vamos a introducir lo que es la estadística de Fermi-Dirac y la estadísca de Bose-Einstein, que son lo que vos también te diste cuenta cuando estudiaste lo de spin, que tiene que ver con esa parte. Entonces vamos a tener en cuenta esto que te acabo de explicar y a introducir lo que es la idea de distribución de Fermi. Distribución de Fermi-Dirac. Entonces, ¿qué pasa con esta distribución? Para esta distribución yo puedo obtener una expresión así. Una distribución que es igual a 1 sobre E por E menos E sub F sobre KT más 1. Ya te voy a explicar qué son esas cosas. Esta distribución es diferente a la de Maxwell-Boltzmann, ¿cierto? Y acá hay dos cosas específicas. Con esta distribución de probabilidad, ¿qué partículas podemos estudiar? Con esta distribución de Fermi-Dirac podemos estudiar todas las partículas que sean fermiones. ¿Y qué quiere decir que sean fermiones? Que tienen un spin semientero. Exacto. Todas las partículas que tienen un spin semientero son fermiones. Semienteros son fermiones. Y entonces esas partículas, la estadística de esas partículas va a estar descrita por esta función distribución. Bien. Ahora, ¿qué diferencia hay respecto a lo de Maxwell-Boltzmann? Primero, para esta distribución las partículas son indistinguibles. Las partículas son indistinguibles. ¿Qué quiere decir eso? Que ya en este caso, si yo tengo mi sistema de partículas, y vos coges una partícula que está acá y la cambias con otra que está acá, o sea, las intercambias de lugar, para el sistema como tal es lo mismo, no hay un cambio. ¿Por qué? Porque las partículas son indistinguibles. Ahora ya los Juan Fernandos que están sentados ahí ya no tienen camiseta. Es decir, entonces que si te cambias con el que está atrás, yo volteo y miro y digo, no ha pasado nada. El sistema no ha cambiado. Entonces ustedes todos son de fermiones y esos fermiones se cambian de lugar, y si cambian de lugar, cambian de lugar de puesto, para mí el sistema sigue siendo el mismo, no hay cambio en el sistema. Bien, esa es una gran diferencia que hay entre la estadística de Fermi-Dirac y la de Maxwell-Boltzmann. Y por supuesto las partículas siguen siendo idénticas, son partículas idénticas, pero en este caso indistinguibles. ¿Qué más características tenemos acá? Los fermiones deben cumplir ¿qué? El principio de exclusión de Pauli. Entonces, esta distribución estadística se utiliza para fermiones y está basada también en ese principio, que los fermiones deben cumplir el principio de exclusión de Pauli. Entonces también tiene en cuenta que los fermiones cumplen el principio de exclusión. Es decir, dos fermiones no pueden estar en el mismo estado, ¿cierto? Tienen que estar en estados diferentes para que la estadística se pueda cumplir. Es decir, esta estadística que tenemos acá está basada en ese hecho. Entonces, ¿qué quiere decir acá, por ejemplo, esta E sub F? Esta E sub F es la energía de Fermi. Entonces, ¿qué quiere decir esa energía de Fermi?
Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos un conjunto de estados que vamos a denotar por estas rayitas. Un estado con una energía específica, otro. Cada uno de estos estados tiene una energía asignada: 1, 2, 3, 4, 5. Y yo tengo un conjunto de fermiones. Entonces me dicen, este sistema al cual una partícula, un fermión, puede acceder a uno de estos estados, está a una temperatura igual a 0 Kelvin. Un caso totalmente teórico, pues. A una temperatura de 0 Kelvin. Entonces yo tengo mi conjunto de fermiones y los voy colocando en los estados de energía. Es decir, yo coloco uno acá, el otro ya no lo puedo colocar ahí mismo. ¿Por qué? Porque estos fermiones deben cumplir el principio de exclusión. Entonces el otro debe estar inmediatamente en el otro estado, hacia el otro, hasta que yo llego a una energía, digamos una energía cumbre. Esto sigue hasta que yo llego, aquí cada nivel de estos tiene su energía. Yo lleno eso a T igual 0 y llego a una energía igual a la energía de Fermi. Entonces, ¿qué quiere decir esa energía de Fermi? Esa energía de Fermi simplemente me va a dar información de cuál es la energía del último fermión colocado en estos niveles de energía cuando la temperatura es igual a 0 Kelvin. Bien. Entonces, por ejemplo, si nos preguntamos cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, un fermión, un electrón, por ejemplo, un electrón es un fermión. Un electrón de conducción en un metal, por ejemplo, tenga una energía igual a la energía de Fermi cuando el sistema tiene una temperatura igual a 300 Kelvin. ¿Cuál es la probabilidad de que un electrón de conducción en un metal tenga una energía igual a la energía de Fermi si la temperatura no es 0, sino 300 Kelvin? Entonces, si vos te vas a la distribución de Fermi-Dirac, ¿qué obtenés? Entonces tenés distribución de Fermi-Dirac de la energía va a ser igual a 1 sobre la exponencial de la energía menos la energía de Fermi sobre KT y acá abajo más 1. Pero en este caso te están diciendo cuál es la probabilidad de que la energía de un electrón sea la energía de Fermi cuando la temperatura es 300 Kelvin. Entonces, si la energía del electrón es igual a la energía de Fermi, este valor de acá es igual a ¿qué? 0. A 0. Entonces esto me da E a la 0, que es igual a 1. Y más 1 me va a dar 2, o sea que esta distribución me va a dar un medio. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que para este caso la distribución me va a dar igual a un medio, lo cual está relacionado con que existe una probabilidad del 50% de que el electrón tenga una energía igual a la energía de Fermi cuando la temperatura es igual a 300 Kelvin. Incluso aquí hay un resultado muy interesante. Mira que ni siquiera depende de que la temperatura sea 300 Kelvin. Mira que, por ejemplo, el resultado lo obtuvimos
simplemente preguntándonos cuál será la probabilidad de que un electrón tenga una energía igual a la energía de Fermi a 300 Kelvin. El resultado que nos dio igual a un medio no tuvo nada que ver con ese 300 Kelvin, ¿cierto? Es decir, que si yo te preguntara cuál es la probabilidad de encontrar un electrón con una energía igual a la energía de Fermi con una temperatura de 1000 Kelvin, ¿cuál sería? Un medio, ¿cierto? Entonces, en ese caso, esa probabilidad de que un electrón tenga una energía igual a la energía de Fermi siempre va a ser igual a un medio como tal, independiente de la temperatura a la que esté el sistema. Siempre va a existir una probabilidad de un medio a que un electrón pueda tener la energía de Fermi del sistema. Bien, eso lo vamos a relacionar más adelante cuando veamos qué pasa cuando aumentamos la temperatura, porque ya cuando aumentamos la temperatura, estos niveles que habíamos dibujado acá, estos niveles, cuando ya llegamos a una energía de Fermi, nosotros simplemente dejamos ahí el último fermión y hay otros estados posibles. Cuando aumentamos la temperatura, ese último fermión va a ganar energía y al ganar energía va a poder saltar hacia otro nivel de energía, porque ya no tenemos la temperatura igual a 0 Kelvin. Ya ese fermión que está allá arriba va a poder ganar energía como tal, y ahí es donde empieza Juan Fernando las propiedades de los materiales como tal, porque cuando ya la temperatura es distinta de 0, ese movimiento de fermiones, o en este caso de electrones, de una energía específica a otra, va a caracterizar las propiedades, por ejemplo, eléctricas de ese material. Nosotros ya entonces podemos, a partir de esa idea, empezar a clasificar los materiales en metales, en conductores, en semiconductores y en aislantes, ¿cierto? A partir del hecho de que, hombre, si yo aumento la temperatura, no hay muchos electrones que pasen a otro nivel de energía, es decir, que ese material es un aislante, no conduce bien la electricidad teniendo en cuenta que estamos hablando de electrones que están viajando, sí, digamos de una manera pictórica, pues. Y lo mismo ocurre cuando se aumentaba la temperatura, muchos de los electrones que están en este nivel de energía acá arriba puedan pasar a otro nivel. Ahí en ese caso catalogamos un material como conductor. Entonces eso lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con esto. Bien, con esta idea de la energía de Fermi y cómo es la distribución entonces estadística para ese tipo de partículas, en este caso fermiones con espín semientero, y sobre todo que deben cumplir el principio de exclusión de Pauli, además de que ya las partículas son indistinguibles. Bien, bueno, por último, ¿qué otro tipo de partículas tenemos? De acuerdo a lo que habíamos visto antes, si teníamos fermiones, los otros eran ¿qué? Bosones. Y esos se caracterizaban porque ¿qué? El spin era un entero. El spin era un entero. Entonces, para entender o digamos para describir la estadística de los bosones, por ejemplo, el fotón, la partícula de la luz, es un bosón, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, para ese caso tenemos lo que llamamos la estadística de Bose-Einstein. Y simplemente va a ser de la misma estructura matemática que la anterior, solo que aquí tendremos la energía solamente sobre la constante de Boltzmann por la temperatura. Ya no va a ser más 1, sino menos 1. En este caso específico, para los bosones no tienen que cumplir el principio de exclusión. Eso es solo para bosones, para fermiones. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos varios niveles de energía, como los teníamos ahorita, si vos tenés un conjunto de bosones y pudieras acomodarlos en esos niveles de energía, vos pones uno acá y perfectamente puedes poner el otro acá. Lo que no puedes hacer con el otro, con los fermiones, porque si estos fueran fermiones estarían violando el principio de exclusión. Los bosones no tienen ese problema. Entonces mira, Juan Fernando, la diferencia que hay en la estadística. ¿Por qué?
Porque este estado estadísticamente es probable para cuando tenemos bosones. Pero este estado, que dos partículas tengan el mismo nivel de energía y estas dos partículas sean fermiones, ese estado no puede ser probable. ¿Por qué? Porque es físicamente imposible que ellos puedan compartir un mismo nivel de energía. Bien, Sí. en este caso vos podrías poner los bosones en el nivel más bajo de energía si querés, pues ya lo puedes distribuir como los tengas. Pero si seguimos trabajando bajo la hipótesis de que los bosones también son partículas indistinguibles. Bien, dos partículas indistinguibles para poder, digamos, garantizar el hecho de que podamos hacer una estadística sin tener que etiquetar las partículas como tal, que es la naturaleza la que estamos describiendo. En este caso, por ejemplo, vamos a ver dentro de 8 días que la estadística de Maxwell-Boltzmann tiene un error, porque la estadística de Maxwell-Boltzmann considera las partículas distinguibles. Y entonces cuando ya uno va a utilizar la estadística en ciertos sistemas, ya no le va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un error conceptual allí. Que Maxwell-Boltzmann, digamos, fue Gibbs el que corrigió eso, metiéndole un valor para tener en cuenta la indistinguibilidad de las partículas. Entonces hay una distribución de probabilidad de Maxwell-Boltzmann, digamos que corregida, y eso lo vamos a ver dentro de 8 días en un ratico. Simplemente es un detalle, pero es importante porque mira cómo cambian las cosas si vos consideras que dos partículas, por ejemplo 2 electrones, puedan ser distinguibles, es decir, que yo pueda distinguir uno del otro, así sean partículas idénticas. Pero lo que hacen estos es, en estas estadísticas, considerar las partículas como indistinguibles. Si vos trocas una con la otra, el sistema no cambia, sigue siendo el mismo. Bien. Sí. Bueno, Juan Fernando, entonces dejemos ahí esta parte y entonces te queda entonces como tarea estas dos cositas que tenemos antes, la de hallar los coeficientes y la de investigar cuál es la relación entre la energía promedio y la función de partición con esa cantidad beta que definimos ahí. Esas son las dos cosas que me vas a tratar de explicar dentro de 8 días. Bien. Sí, profe. Listo, Juan Fernando. Entonces, de todas maneras, quedamos pendientes con el material, porque eso sí me parece muy importante que lo tengas a la mano para que vayas estudiando. Y la otra semana, o cuando empeces a hacer esta tarea, si querés, en cualquier momento me escribís y nos reunimos. ¿Listo? Listo, Juan Fernando. Pues es muy bien.